Buenos días. Nuestro trabajo tiene como título Influencia de bioproductos sobre plagas, enfermedades y rendimiento en frijol común Phaseolus vulgaris. El frijol común Phaseolus vulgaris es la especie de leguminosa de semilla más importante en el mundo para el consumo humano, debido a que proporciona una fuente significativa de proteínas, vitaminas y minerales en la dieta humana, según Medero 2013. Según la FAO 2020, la producción mundial fue de 27.545.949 toneladas y un rendimiento de 0.79 toneladas por hectárea. En las condiciones de Cuba, según la ONEI, la producción de frijol en el sector estatal fue de 5.136 toneladas y en el sector no estatal 59.871 toneladas. El rendimiento para el sector estatal fue de 1.03 toneladas por hectárea y el sector no estatal fue de 0.88 toneladas por hectárea. Una de las causas de los bajos rendimientos en este cultivo está dado por la presencia de plagas y enfermedades. Desde hace algunos años se viene introduciendo en la agricultura el uso de biofertilizantes, bioestimulantes y bioreguladores del crecimiento vegetal, compuestos que se han obtenido o sintetizado en Cuba a partir de materias primas nacionales, según Mariño et al. 2010. Por lo que el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el efecto de bioproductos sobre la incidencia de insectos plagas, las enfermedades y el rendimiento agrícola en frijol común. El trabajo se realizó en la Cooperativa de Créditos y Servicios Lino de Río, perteneciente al municipio de Placeta, provincia de Villa Clara, Cuba, durante el periodo de noviembre de 2020 a marzo de 2021, sobre un suelo paldo mullido medianamente lavado, según Hernández 2015. La siembra se realizó manual a una distancia de 0,60 por 0.05 metros. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con 5 tratamientos y 3 réplicas. Las parcelas contaron con 5 hileras de 5 metros de largo por 3 metros de ancho y se utilizó el cultivar Milagro villareño de color de la testa negra. Los tratamientos empleados fueron, antes de efectuar la siembra, se trataron las semillas con Bacillus ammolocaefaciensis de la cepa IBP A5 a una concentración de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Tratamiento de la semilla, un segundo tratamiento de la semilla con Trichoderma varias especies de la cepa IBP T45, también con una concentración de 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por mililitro. Un tercer tratamiento con bioproductos CBQ AgroG a una dilución de 1 en 10. En este caso es un producto líquido, fue una imbibición que se hizo a la semilla durante 20 minutos. A partir de aquí se pusieron a orear la semilla y posteriormente se efectuó la siembra. Un control relativo y el tratamiento número 5, las semillas fueron peletizadas o tratadas con actinomiceto. Además de eso, se efectuaron aplicaciones foliares a los 4 tratamientos, excepto el control relativo, con el bioproducto CBQ a 20 litros por hectárea a los 15, 30 y 45 días posterior a la siembra. Las plagas fueron evaluadas según la metodología de Sanidad Vegetal 2005. Se evaluaron 5 plantas por réplica para un total de 15 por tratamiento. Las evaluaciones se efectuaron en horarios de la mañana, de 8 a 10 de la mañana. Los insectos colectados se colocaron en frascos con alcohol al 70% para su posterior identificación. Se tuvo en cuenta la fase fenológica según Waldschauer y Pastor Corrales 1987. Determinación de los agentes causales de las enfermedades. Se realizaron los muestreos una vez por semana. Se utilizó el método de las diagonales según el Centro Nacional de Sanidad Vegetal en el 2005.
Las plantas que mostraron síntomas de enfermedades se trasladaron en bolsa de papel al laboratorio de fitopatología del Instituto de Biotecnología de las Plantas y se realizó la identificación de los agentes patógenos mediante las técnicas clásicas descritas por Mayea en 1982 y se determinó la distribución a partir de la siguiente ecuación, también brindada por el Centro Nacional de Sanidad Vegetal. El rendimiento agrícola y sus componentes: se tuvo en consideración el número de legumbres por planta, número de semillas por planta, número de legumbres vacías por planta, peso de semillas por planta y estimación de rendimiento en toneladas por hectárea. Para el caso del rendimiento, en el momento de la cosecha fueron todas las parcelas, o el experimento fue cosechado y cada uno por separado, después de beneficiar la semilla, fueron pesadas y de esa forma se estimó el rendimiento. Ahora, como principales resultados, se cuantificaron 6 especies de fitófagos en determinada fase fenológica del cultivo. Aparecieron los defoliadores de Abrotica bartiata y Serotoma ruficorni en la fase vegetativa, V2 y V4 respectivamente. En este caso, los adultos se alimentan del follaje y las larvas de las raíces de las plantas. También estuvo presente el Iriomyza trifoli en la fase, es decir, desde la fase vegetativa V2 a R4, ya en la fase reproductiva, y las larvas realizan galería en las hojas en forma de serpentina. Otra de las especies también importante, esta es una de las más importantes en el cultivo de frijol, fue Euquistus bifibulus, que apareció en la fase reproductiva. Esta chinche se alimentan de la savia de las hojas cuando la planta, es decir, las plantas están todavía en la fase vegetativa, y a partir que comienza la fase reproductiva se comienza a alimentar de las flores, de los ovarios de las flores, y el mayor daño, por supuesto, lo realiza en esa fase reproductiva, al alimentarse de los frutos inmaduros, que puede quedar deformado y afectar considerablemente los rendimientos. Otra de las especies que en las condiciones de Cuba podemos decir que es de reciente aparición, en 2019 apareció y prácticamente devastó las plantaciones de frijol en Cuba, es el Megalonotris husitatus, que se presentó en este caso, en este estudio, en la fase reproductiva, es decir, de R1 a R3, cuando comienza la floración. Tanto adulto como ninfa se alimenta de los brotes jóvenes y de las flores. Es conocido como el trick de las flores, y esas flores abortan y por lo tanto el rendimiento del frijol se ve seriamente afectado cuando el ataque es intenso. Y por último, y no menos importante, porque para las condiciones de Cuba hasta aparecer el trick es la plaga clave en frijol, y no solo en Cuba sino en muchos países, en Puaca crameri, que se alimenta de la savia de la planta, y por supuesto cuando el ataque es intenso también puede afectar considerablemente el cultivo y disminuye los rendimientos. Fundamentalmente en la época tardía, en las condiciones de Cuba, ¿no? Las siembras que se hacen a partir de diciembre, enero y la primera quincena de febrero, aparece con gran frecuencia esta plaga, y también es considerada, ¿no?, como plaga clave, como ya he dicho anteriormente. Ahora, también aparecieron un grupo de enemigos naturales que, por supuesto, ayudaron a mantener los niveles poblacionales por debajo del nivel de daño económico en el trabajo realizado. Es decir, aparecieron 2 especies de coleópteros, la Coccinellus cicloneida sanguínea y Colomeilla cubensis, que también aparecieron desde la fase vegetativa hasta la fase reproductiva. Estos son 2 depredadores importantes, ¿no?, de tric y larvas del lepidóptero. En el caso pudimos observar acá en el trabajo, y también está reportado en la literatura, tanto las 2 especies juegan un rol interesante en los agroecosistemas, en este caso en el cultivo de frijol, como depredador, al igual que Chrysopa especie. También apareció en la fase ya final de la fase vegetativa, y en la fase reproductiva un depredador de tric, es decir, sus larvas son depredadoras de tric, y Oreos especie, que también es una hemíptera pequeño, pero juega un rol importante como depredador. Se ha visto en las plantaciones de frijoles, la pudimos observar
en el experimento. Y algo muy curioso, próximo al área donde estaba sembrado este trabajo, había un área de maíz y coincidieron la fase de floración del maíz con el frijol, y pudimos cuantificar en una panícula de maíz 29 individuos de orioncillos, y por supuesto esto permitía después trasladarse hacia el frijol para poder ejercer la acción de depredación sobre los tris fundamentalmente. Esto es un elemento esencial, ¿no?, para tenerlo en consideración en futuras estrategias de manejo de plagas, ¿no?, el uso de policultivo quizás con este cultivo en frijol. Ahora, dentro de los defoliadores, bueno, Serotoma ruficornis fue el queso medio que con mayor frecuencia apareció, y como ustedes pueden apreciar, entre los 35 y 42 días después de la siembra, fue donde mayor número de insectos pudimos cuantificar. En este caso hay un pico poblacional en el tratamiento número 5, que fue donde se utilizó se peletizó la semilla con actinomiceto. Bueno, estos hongos y bacterias que se utilizaron en la peletización de la semilla fundamentalmente están dirigidos a el control de hongos fitopatógenos del suelo. Pero bueno, vean ustedes aquí que en este experimento, en la fluctuación poblacional tuvo mayor en los 42 días en este tratamiento. A partir de ahí fueron disminuyendo las poblaciones sin daños considerables en el cultivo. En este caso presentamos la fluctuación poblacional de Euquistus bifibulus. Como decía anteriormente, es una chinche de gran importancia para el cultivo del frijol y otras leguminosas por los daños que ocasiona fundamentalmente en la fase reproductiva. Vean ustedes también que a los 77 días, es decir, cuando ya el cultivo estaba en la fase fenológica de llenado, formación de las legumbres, final de formación de las legumbres y llenado del grano, fue cuando apareció con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque se alimenta. Sus hábitos alimenticios fundamentalmente son de esta legumbre inmadura en formación, que de ahí está el daño que ocasiona, ¿no?, al succionar estas legumbres, las semillas. Muchas de ellas no logran formarse adecuadamente, y por eso después hay mermas considerables en el rendimiento. Y además se ha reportado por la literatura que también transmiten en su aparato bucal picador chupador, en el tracto digestivo, una levadura del género Nematospora, que también causa daño, mancha la semilla, que la hace después, si el daño es alto, afecta hasta la germinación para la futura propagación de este cultivo. Con relación a la incidencia de patógenos, aquí debemos destacar que, como se puede apreciar en la figura, las semillas que fueron tratadas con tricoderma, no hubo afectación, así que no aparecieron patógenos. Es un elemento esencial. Es un pool de especies de tricoderma obtenida en el centro, es decir, en el Instituto de Biotecnología de las Plantas, que han trabajado en el laboratorio de microbiología estos antagonistas, y realmente tuvo una alta eficiencia, ¿no?, en el control de hongos fitopatógenos del suelo. Si fuera la que mejor respuesta dio, si no aparecieron plantas enfermas en el experimento evaluado. Seguido por el tratamiento donde se utilizó bacilo. También estas cepas de bacilo tienen efectos antagonistas, ¿no? Y también el tratamiento que le sigue es donde se inhibió la semilla con el bioproducto CBQ Agroge. Este es un producto obtenido en el Centro de Activos Químicos de la universidad, que es un producto nuevo que ha demostrado tener estimulación de crecimiento y también efectos antagonistas sobre algunas enfermedades, fundamentalmente hongos o fitopatógenos. Y por supuesto los peores tratamientos fue el control y donde se aplicaron los actinomicetos. Aquí se puede apreciar, bueno, dentro de los tratamientos, cuáles fueron los agentes causales que se determinaron a partir de las plantas que mostraban síntomas en condiciones de campo. El tratamiento con bacilo apareció Fusarium especie,
En el tratamiento de tricoderma, como ya había explicado, no apareció ningún agente causal de enfermedades. En el tratamiento que se utilizó el bioproducto CBQ-Orogen, aparecieron tres especies de patógenos, es decir, Fusarium, Colectotrichum y Rhizoctonia. En el control apareció Fusarium y cuando se aplicamos actinomyceto apareció Fusarium también especie. En los componentes de rendimiento evaluados, número de legumbres por planta y número de semillas por planta, no hubo diferencia entre los tratamientos. En los componentes de rendimiento, número de legumbres vacías por planta, tampoco hubo diferencia significativa, al igual el peso de semillas por planta. Pero fíjense ustedes que a pesar de que no hubo diferencia significativa, que es lo que valida la investigación, desde el punto de vista numérico, sí el tratamiento donde se trató la semilla con el bioproducto CBQ-Orogen y aplicaciones foliares, vean ustedes que hay un mayor peso en el número de semillas por planta, 10.33 como promedio. Y en caso de la estimación de rendimiento, también debemos resaltar que este tratamiento, ¿sí? Donde se utilizó el bioproducto en la semilla y aplicaciones foliares, fue el que mayor rendimiento tuvo, con diferencia significativa con los restantes. Es decir, que el rendimiento fue de 1.39 toneladas por hectárea. Fue superior a lo que se reporta la literatura para este año, donde, es decir, el promedio del país a partir del año en el cual nosotros hicimos la investigación. Como principales conclusiones, fueron cuantificadas 6 especies de fitófagos pertenecientes a 4 órdenes y 5 familias. Xerotoma ruficorni y Euquiptus bifibulo fueron las más frecuentes. Una segunda conclusión: se identificaron los agentes causales Fusarium especie, Colectotrichum especie, Rhizoctonia especie, excepto en el tratamiento que se trató la semilla con tricoderma. Y una tercera conclusión: en el tratamiento que se empleó bioproducto CBQ-Orogen, se logró un rendimiento de 1.39 toneladas por hectárea, con diferencia significativa con los restantes. Y como recomendación, evaluar los microorganismos utilizados en la investigación en otras condiciones, edad. Muchas gracias.